Amén. Un aplauso grande al Señor Jesucristo. Aleluya. Y por favor, puede tomar asiento en presencia del Señor Jesucristo. Esta mañana voy a solo recordarnos lo que ya sabemos. Ahí en el libro de Filipenses 2:5, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo creo que miramos solo un parte. ¿Qué sentir? ¿Qué mente? Corazón que Jesús llevó aquí en la tierra. Vamos a ver ahí en el Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Aleluya. Por favor, vamos a leer juntos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y repartimiento entre sus vestidos, echando suertes. Eso es mi tema. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dice amén. Si vemos la vida de Jesucristo, es completamente diferente como enseña en la ley de Moisés. Alguien puede pretender lo que no somos. Mayor, como dice en el mundo, si realmente quieres saber alguien, alguien, su amigo, sois amigos desde muchos años. Alguien puede decir que yo soy cristiano, pero esperamos hasta que llega tiempo para luchar. Mayor, como dice en el mundo, cristiano. Amén. ¿Está bien? Aleluya. Que hasta que viene tentación, así puede ser llamar a alguien cristiano. Porque mayoría cuando viene tiempo de difícil, tiempo de problema, nega a Jesucristo. Dice, pero ¿dónde está Dios? Por eso vemos mucho en la iglesia hoy, pero por poco tiempo. Ellos tienen que pasar algunos procesos, algunos pruebas. Pero cuando ven esto prueba, mayoría denegan a Jesús. Pues a veces cuando yo mira hermana Fuenstata, hermana Rosalí, mira lo que ellos están pasando, mira mamá. Pero ellos siguen bien en la iglesia. Yo digo, qué fe tienen las mujeres. Y los jóvenes de iglesia ni pasa la mitad de lo que ellos están pasando. Y no ves ellos en la iglesia. Pero la Biblia dice que tenemos
Eso sentí que hubo Jesucristo. Alguien puede decir que, mira, yo soy tu amigo. Pero esperamos hasta que Dios empiece a bendecir su amigo con dinero. No sabe quién es hasta que, mira, cuando alguien no lleva tanto dinero, no, ni tampoco pobre, y está bien, feliz, hace todo. Sois amigos, habla bien. Pero en el momento que llega esas cosas en el bolsillo y el espíritu de dinero entra, él mira a ti en la calle y dice que hola, ¿cómo estás? Y se va. Por el poco bendiciones que Dios vende a la gente, ya no vende iglesia. Porque realmente ellos no son lo que estaban antes, pero dinero ya ahora está hablando quién. Ellos realmente. Aleluya. Pero Jesucristo, para saber quién somos, tenemos que esperamos hasta que pasamos de tiempos difíciles. Y eso es lo que revela el carácter que está dentro de nosotros. O carácter. ¿Cómo se dice? Vale. Bueno, si inglés, ¿entendéis? Aleluya. Aunque yo mezcla inglés con español. Gloria al Señor. Los carácter que tenemos, hasta que no viene tiempo de difícil para sacarlo dentro fuera. A veces, por eso miramos a veces de matrimonios, que cuando pasamos tiempo de discutir un poco, entonces otro está sobrando. ¿Dónde saca toda esa palabra? Porque eso es lo que está dentro. Yo diría de difícil, está buscando de fuera. Pero nuestro Señor Jesucristo no era así. Biblia dice que en el momento difícil, que en el momento que quieren llevar todo pecado del mundo, allí cuando ellos pusieron esos cruz en el suelo y ellos ponen clavo en su mano, condolencia tanto, Jesús dice que, Padre, perdónalos. Aleluya. Yo no veo nada en esa dolencia. Con tantos dolores, diciendo, Señor, por favor, perdona a ellos. Y la Biblia dice que eso sentí. Cada uno de nosotros tenemos que llevar en nuestra vida. Para perdonar nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos y esposas, sea lo que sea. Si Jesús dice que Padre perdonas, y Él perdona todo, a través de todo de llagas, con la sangre que está gotando. Y Jesús puede decir que, mira, Padre, perdonas. Entonces, no lo sé. ¿Qué cosa alguien hace contra nosotros que no puede perdonar a ellos? Inicialmente sabemos que tiempo de Pascua, lo que llama Pascua todo, no, en el principio son celebración de paganos. Al principio. Pero gracias al Señor que hay gente que dice que mira, si queremos ganar esta gente a Jesucristo, tenemos que hacer algo. Vamos a introducir nuestro Señor Jesús a ellos en esta semana de Pascual.
en vez ellos adorar idolatría, vamos a introducir Jesucristo a ellos para que ellos empiecen a servir a Jesucristo en esta semana. Inicialmente están pegando lo que celebra toda esta semana, pero gloria al Señor. Pero lo que ahora que me extraña en estos tiempos es que en vez de nosotros como cristianos, yo sé esta semana es oportunidad a predicar a la gente de afuera, como ellos los que empezaron al principio. Nosotros también estamos celebrando como el mundo celebra de Pascua. En semana de Pascua es semana de evangelístico. Es semana que tenemos que decir a la gente como que Jesús viene y murió y resucitó. Pero ya hemos cambiado eso Pascua a semana de comida y fiesta. Sin Jesús. Sin hablar con una persona, solo uno. Palabra del Señor. Allí en la mesa donde estamos comiendo, nadie menciona Jesucristo. Cosa ya ha cambiado. Pero no tiene que hacer así. Como yo digo en semana pasada, gracias que hay pandemia. Mamá, ellos no pueden ir a la montaña de Fuensanta, ¿no? Para llevar su Dios con hermano hasta Murcia. Gracias por pandemia. Porque si no, toda semana pasada, ¿no? Vemos cada calle. En mi calle no dormí. Boom, 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 boom. Ni puede dormir, ni puede hacer nada. Y con una idolatra que es muy grande. Y ellos tenían un acólico abajo de su jaqueta. Cuando casara uno, otro lleva, otro se, boom, boom. Pero esta semana hay tranquilidad. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero cristianos tenemos que levantar, tenemos que despertar. Porque es semana que tenemos que decirle a ellos que mira, eso no es. Hermana, está testificando como llena todo con el santo. ¿Cómo alguien como una dibujo? Una persona y llama esto mi santo, esto mi santo. Pero que Dios ayúdanos en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, aunque en mi país no llevaba tanto en la calle así, pero yo recuerdo que aquí no lo sé como si gente celebra Semana Santa, Pascua con huevos. No lo sé si celebra así. Pero en mi país, cuando éramos pequeños, en todos los años, hay 2 veces que comimos huevos. Huevos solo para los ricos. En la semana pascual, esa Semana Santa, cada uno compramos pollo y compramos huevos. Cocina. Y así le gustamos porque vamos a comer huevo una vez al año. Entonces estamos felices para comerlo. Celebramos. Pero solo celebramos porque es celebración nada más. Pero cosas ya cambian. Pero que Dios ayúdanos en el nombre de Jesús. Jesús, ahí en el Lucas 23, 43, él dice una cosa que tenemos que seguir con esa palabra. ¿Qué dice allí? Entonces, aleluya.
Mira como Jesús demuestra otro amor. La Biblia dice que esos ladrones están al lado suyo, al lado de él. En toda esa dolencia, Jesús dice al hombre, porque uno está acusando a Jesús, oh, si tú eres hijo de Dios, salva, y salva no está bien. Pero yo te dice que mira, este hombre que estás allí no hace ninguno malo. Y él dice, Señor, recuérdame de mí cuando llega tu reina. Entonces Jesús dice, de cierto yo digo que hoy estará conmigo en paraíso. Otro, el hombre recibió, ¿cómo se llama? Perdona por su pecado en el último segundo de su vida. Hermanos, la Biblia dice que hubo esto sentir que está en el Jesucristo. Aleluya. Mira nuestro hermano también, Esteban, en el Hechos 7, 59 y 60. Hechos 9. Porque puede decir que pero eso solo eso Jesús, porque es hijo de Dios, él tiene más poder para hacer eso. Pero mira lo que eso es Esteban también. Por favor, vamos a leerlo. Y aprender a Esteban. Recibe mi espíritu. Oh, de gran voz. Habían dicho eso, dormimos. Aleluya. Jesús dice que Padre, perdónalos, porque no saben lo que nacen. Pero vemos nuestro hermano también, que ellos, este hombre está muriendo. Ellos están echando, ¿cómo se llama? Piedra para matarlo. Y está orando a ellos. Señor, por favor, perdona a ellos. Señor, por favor, perdona a ellos. Pero qué sentir, qué corazón, qué mente nosotros tenemos como cristianos. Ahí todavía hay el rincón de 10 años en nuestro corazón. Hay algunos que tenemos 50 años, 60 años, 20 años. Pero no olvidamos lo que nuestros padres, nuestros amigos han hecho mal contra nosotros. Pero vemos hombres que están muriendo en el sufrimiento. Y está rogando al Señor que perdona iniquidad de ellos. Hermanos, no sé qué está en el corazón de ustedes esta mañana. Si algo tiene algún rincón, si algo tiene una cosa que no puede, que parece que no hay forma para perdonar esto, mi tía, mi padre, mi tío, mis amigos, mi ex marido, mi ex mujer. No hay manera para perdonar. Pero Jesús dice que tenemos que perdonar. En Mateo 5, 44. Mateo 5, 44, si no me equivoco, eso viene en mi memoria ahora. Pero yo lo digo, por favor, ayúdame a leer. Amad y vuestros enemigos. Bendecid
hacer bien a los que aborrecen y orar por los que buscan. Eso es cristiano. Esto es cristiano. Por eso es muy difícil hacer cristiano. Biblia dice que mira, los que aborrecen, a ti tienes que orar por ellos. Biblia dice que tienes que amar a ellos. Si ellos no tienen comida, tienes que dar comidas a ellos. Yo recuerdo un hombre que muchos años pasados aquí. Este hombre te va a hacer mal, hablar contra el pastor como quiere. Pero cuando no tiene comida, el pastor se da. Yo no voy a mencionar el nombre, pero sabemos. Pero igual se da. Hasta que no está aquí en Murcia otra vez, pero él no puede dejar hablar con el pastor. Y otro día me llama, ya pastor, no me coge el teléfono. Ya pastor, no me dice eso. Yo digo, pastor, es tu madre. Que va por toda la calle, habla malo. Y luego, él venía a pedir comida. Es que solo el pastor lo que puede hacer. Pero eso es lo que dice Biblia. Que tus enemigos, por favor, no decaigan. Tiene hambre. Da a ellos. Porque que Dios mismo puede perdonar nuestros pecados. Que eso demostró amor a cada nosotros. Y por último, en Jeremías 31, versículo 34. Jeremías 31. Versículo 34. Esa pantalla es muy chico para leer. Por favor, ¿pueden leerme de allí, por favor? Enseñar ninguno, sí, y ninguno a su hermano diciendo, conocer al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño a los de más. ellos hasta el más grande. Dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuánto dice amén? Amén. Mira, Señor mismo. Mira el corazón de nuestro Dios a su pueblo. Que dice que, mira, yo ni voy a recordar tu pecado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar lo que ofende a nosotros? ¿Por qué no solo perdonar, pero olvidarlos? No dejar que sigue saliendo a tu boca lo que ya ha pasado. Aún intentarlo a perdonar en el futuro antes que ocurrir. Yo tengo un amigo que dice a mí hace muchos años, 10 años atrás, él dice que mira, voy a casar, pero yo ya perdono todo error de mi mujer antes que conozco a mi mujer. Porque sí, eso entra a mi mente. Él dice que nada que mi mujer debe hacer contra mí que me va a ofender. Él dice que porque ya perdoné antes que entrar a mi matrimonio. Qué bueno. Mira el mismo Jesús que Dios está diciendo aquí. Que cada uno, él dice que porque perdonaré la maldad de ellos. Perdonaré, dice. No es que voy a perdonar, pero mira, perdonar todo. Y no me acordaré más de su pecado. Vamos a poner en pie. Solo su sangre. Y vamos a decirle al Señor, yo quiero perdonar todo lo que me ofende, Señor. Mi mujer, mis hijos,
Si tú eres soltera, dice aún mi marido en futuro ya perdona, mi mujer en futuro ya perdona todo. Porque yo quiero tener esos sentimientos que hubo Jesucristo. Por favor, dile en tu manera. Dile al Señor. Si tú puedes perdonarme todas mis iniquidades, todo mi pecado, Señor, también yo perdonas. Yo perdono esta mañana, Señor. Yo perdono todo lo que me hace mal. Señor, ayúdame, Señor, a perdonar eso, mi amigo mío. Ayúdame a perdonar a mi ex. Ayúdame, Señor. Porque solo es tu sangre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por perdonar, mi Señor. Gracias por perdonar, mi Señor. Sana mi corazón. Sana mi corazón, Señor. Para que yo pueda perdonar todo. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra. Solo la sangre de Jesús. En el nombre